Y también tenemos a Orlando Tardío, que es ingeniero eléctrico por la Universidad Mayor de San Andrés, con estudios de posgrado en la materia en Inglaterra e Italia. Trabajó muchos años como funcionario de ENDE, es catedrático en la Universidad Mayor de San Simón, consultor de diferentes empresas del ramo, fue funcionario también de la Superintendencia de Electricidad y fue también jefe de proyectos de las termoeléctricas para ENDE Andina. Voy a invitar ahora al ingeniero Orlando Tardío, que está bajo el nombre de Lucía Aguirre en las pantallas, que nos haga su presentación sobre el tema de las termoeléctricas. Él conoce muy bien el asunto porque ha sido jefe de proyectos, precisamente las termoeléctricas, así que conoce los problemas de su implementación y los problemas que están aquejando a estas enormes inversiones. Son de las más grandes que ha hecho el país jamás. Así que estamos prácticamente con una inversión que duplica lo que se invirtió ya en Misicuni y en el tren urbano. Orlando, por favor, le ruego tomar la palabra. No sé si puede encender su micrófono y me recomiendan también si pudiera cerrar la cortina de la ventana para que se pueda ver mejor porque hay un reflejo muy fuerte ahí en la ventana de su casa. ¿Ya? Un momentito. Les recuerdo a los demás colegas y amigos que pueden solicitar la palabra para hacer preguntas o plantear comentarios al final de las exposiciones. ¿Ya? Está muy bien, así. Muchas gracias, ingeniero Tardío. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Adelante, Orlando, le dejamos el micrófono. Ya, antes de todo, bueno, quiero saludar a los compañeros de exposiciones y felicitarlos por el trabajo que han hecho realmente. La verdad es de que yo no he preparado ningún PowerPoint para poder hacer la presentación. Sin embargo, voy a hablar un poco sobre el sistema eléctrico boliviano, qué es lo que ha estado ocurriendo durante estos últimos años. Como ustedes saben, desde su creación en el año 66, en realidad, como Empresa Nacional de Electricidad, ellos han estado a cargo de todo el suministro de energía al país. Están escuchando, ¿no? Perdón. Es un poquito suave, tal vez podría o hablar un poco más fuerte o acercarse más al micrófono. Ya me acerco un poco más. Como les decía, a partir del 66 se creó la Empresa Nacional de Electricidad, que empezó a suministrar energía desde la primera planta que estuvo a su cargo o que construyó, que era la planta de Corani. Esta planta de Corani suministraba energía a Cochabamba y a las minas principalmente. La planta, bueno, con los años se ha ido incrementando su potencia con nuevas plantas, ya sea Santa Isabel y otras plantas más que ha habido, hasta que el año 94 o 96, no estoy seguro, se decidió hacer la capitalización. Eso significó de que dividir la empresa de ENDE en tres principales empresas que eran Guaracachi, Vallehermoso y Corani. Se hicieron esta capitalización se hizo y los montos por los cuales fueron transferidos al Corani fueron de 117 millones de 117 millones 592 mil 600 dólares. La empresa de Guaracachi, de Santa Cruz, 94 millones 262 mil, y la empresa de Vallehermoso, 67 millones 842 mil. Como ustedes saben, la capitalización significaba de que esos montos estaban pagando las empresas que se adjudicaron y tenían la obligación de aumentar la parte de inversiones, con nuevas inversiones,
por los mismos montos en un determinado plazo. Naturalmente, todas las empresas, esas tres empresas generalmente hicieron inversiones. Por ejemplo, Corani hizo con nuevas tomas y también completó su participación con la planta de Santa Isabel, la quinta unidad para Santa Isabel. Vallehermoso participó con la planta de Carrasco y Guaracachi con turbinas a gas directamente. Estas inversiones fueron hechas durante algunos años y con esas inversiones y con lo que ya se tenía en energía, no había ningún problema de racionamiento en Bolivia. O sea, hasta que hubo una reducción en el costo del precio de la potencia. El costo del precio de la potencia fue realizado en el gobierno de Evo Morales, pensando en que las empresas estas eléctricas ganaban mucho, o sea que podíamos descontar un 20% del precio de la potencia. Naturalmente, esto trajo un descontento en las empresas privatizadas y decidieron no invertir y durante 2 años no han estado invirtiendo. Hasta que por fin, finalmente, el gobierno, bueno, se tomó acción sobre las empresas estas y directamente empezó, para evitar el racionamiento que ustedes se acuerdan, hubo racionamientos tanto en Cochabamba, La Paz, Oruro, Sucre, han habido racionamientos durante algunas horas debido a que la potencia no era suficiente. El gobierno de Evo Morales se juntó con un socio que era el gobierno de Chávez, de Venezuela. Por lo tanto, el gobierno de Chávez en la planta de termoeléctrica del sur puso toda la inversión, o sea, todo el monto que correspondía a la inversión de esa planta. 13 eran 4 unidades de 35 MVAs. Todo el dinero lo puso la empresa esta PDVSA. El contrato que tenía ENDE con PDVSA era de que ENDE Andina, que era la empresa que se había creado justamente para esta situación, debería ser propietaria del 60% de las acciones y PDVSA el 40%. Sin embargo, para la planta de Entre Ríos, como les menciono, todo el dinero lo puso directamente PDVSA. Posteriormente, la segunda planta termoeléctrica que construyó ENDE era la planta esta de la Termo del Sur. La Termo del Sur que está ubicada en Yacuiba, en las cercanías de Yacuiba, 35 kilómetros de Yacuiba. Esta planta, ya todo el capital lo puso directamente ENDE. Ya Venezuela ya no participó directamente porque para esa época ya tenía menos recursos la gente de PDVSA. Con ese monto más o menos se llegó a alcanzar equitativamente el 60 y el 40% previsto en los estatutos. Y después vino todavía la tercera planta termoeléctrica de Warnes. La planta de esta termoeléctrica de Warnes, todo el capital también lo puso ENDE directamente. O sea, ya no diré que no participó, sino no tenía el dinero suficiente la gente de PDVSA y no aportó absolutamente un centavo en esta planta. Por lo tanto, teníamos 3 plantas termoeléctricas a gas de propiedad de ENDE Andina que estaban suministrando energía al país y estaban suministrando adecuadamente y no había ya problemas de racionamiento en el país hasta nuestros días directamente. Sin embargo, debido a decisiones del país, no sé si esas decisiones fueron de los gerentes de ENDE Andina o de ENDE Corporación o finalmente del gobierno, lo que hicieron fue conseguir de que la empresa Siemens pueda suministrar ciclo combinado a las 3 plantas. ¿Eso qué significa? Eso significaba primero de que
se construían, las plantas de ciclo combinado constituyen de 2 turbinas a gas más una de vapor. Esa era una unidad de ciclo combinado. Por lo tanto, esas unidades de ciclo combinado, tanto en la planta de Entre Ríos, como en la planta de Termo del Sur, como en la planta de Warnes, se construyeron. El dinero fue directamente con fondos del Banco Central, es decir, fue inversión totalmente boliviana sin préstamo del exterior, igual que la planta esta de la Termo del Sur. El monto que se contrató con Siemens, TCK, era de 1.218 millones de dólares. 1.218 millones de dólares. Eso solamente era la parte de suministro. Por publicaciones posteriores del ministerio se indicó que el costo total iba a ser más o menos de 1.454 millones de dólares, el costo total del ciclo combinado. ¿Por qué? Porque no solamente era el suministro de las turbinas de vapor y las turbinas de gas, sino adicionalmente era la compra de terrenos para poder hacer lagunas de agua. El ciclo combinado, o sea, la parte del ciclo de vapor necesita mucha agua. Y por lo tanto, por ejemplo, en Yacuiba es una zona del Chaco, es una zona que es seca directamente, el Chaco. Entonces, por lo tanto, para poder implementar las plantas de ciclo combinado, bueno, se tuvo que recurrir a sistemas de refrigeración, ya no por agua, sino principalmente por aire. Entonces, por lo tanto, se instaló un sistema de ventilación terriblemente enorme. En la planta esta de Warnes se construyeron 4 lagunas artificiales para que puedan suministrar esa agua para las turbinas de vapor. Si nosotros analizamos actualmente, vemos que la potencia instalada actualmente, a diciembre del 2019, es de 3.146.7 megavatios. 3.146.7 megavatios. Y la demanda a marzo de este año es de 1.565. Es decir, estamos consumiendo la mitad de lo que podemos producir en ese momento. El ciclo combinado, yo entiendo de que inicialmente se pensó en tener así ese exceso de potencia para vender energía. Vender energía a los países limítrofes nuestros. En esa oportunidad, le hablo de hace unos 3 o 4 años, por ejemplo, no podíamos vender energía al Perú. Al Perú no podíamos vender, ¿por qué? Porque el Perú tenía un exceso de 500 megavatios, también en termoeléctricas. Tenía un exceso que justamente para prever cualquier problema en el suministro de petróleo o gas. Y con la planta esta de Camisea, que descubrieron toda esta infraestructura en Camisea, entonces directamente energía de Bolivia no estaba. Tal vez excepto para los pueblitos de las fronteras. El otro país que podía ser un cliente de Bolivia era Paraguay. Paraguay hizo un análisis y determinó que solamente podía tener unos 50 megavatios, podía comprar de Bolivia en las pequeñas poblaciones que habían también alrededor de a las que no llegaban el sistema de energía eléctrica del Paraguay. Quedaban 2, quedaba uno es Argentina. Con Argentina es con el que más se trabajó, justamente para la venta de energía. Con Argentina se había trabajado con la venta de energía, básicamente por la relación política que existía en ese momento con la Argentina. En esa temporada la presidenta era Cristina y el partido de Cristina, entonces sí entraron en esa relación para poder hacer una venta de energía. Tenían una fecha prevista para firmar un contrato. La fecha prevista para firmar un contrato era, si no me equivoco, era un 20 de noviembre del 2015, si no me equivoco. Era la fecha prevista para la venta de energía. Sin embargo, para esa fecha,
para esa fecha eran las elecciones en la Argentina. Entonces Cristina perdió, el partido de Cristina perdió las elecciones y todo quedó en nada, absolutamente. Todo quedó en nada durante todo el gobierno de Macri. Ha quedado en nada. Sin embargo, la parte de Bolivia ha estado haciendo inversiones al respecto, pensando en esa venta de energía. Entonces, desde la planta de Termo del Sur, que está en Yacuiba, ha construido una línea de transmisión hasta la frontera con la Argentina. Sin embargo, la idea era vender en Tartagal, o sea, 100 kilómetros. Había construido 35 kilómetros solamente hasta Yacuiba con plata boliviana. ENDE ha formado una empresa en la Argentina, ENDE Argentina. Y con esa empresa ENDE Argentina, la idea estaban haciendo de que ENDE tenga que construir absolutamente todo. Oh, La línea de transmisión. Hasta... a tu correo. Perdón. ¿Están hablando? Perdón. ¿Me están escuchando o no? Hola. Sí, No, Orlando, alguien estamos escuchando. entró. Se escucha perfectamente. Ya, está bien. Entonces, lo que les decía es de que ENDE ha formado una empresa de transmisión de energía en la Argentina. Ahora, lo que yo no sé, el detalle es en la construcción de esa línea en el lado argentino, parece que no está completada, no está completada. Pero la empresa esta de ENDE tenía que construir esa línea, no sé si con dineros de Bolivia o dineros de algún otro lado, porque la parte de Bolivia fue construida netamente con dineros del Banco Central, con dineros de Bolivia. Yo tengo observaciones respecto a esa venta a la Argentina. Como ustedes saben, si bien la frecuencia en la Argentina es la misma que en Bolivia de 50 ciclos, pero yo tenía información, no sé si ha cambiado, les aviso, yo tenía la información de que la venta de energía iba a ser solamente por 4 meses, los 4 meses del invierno. Entonces, con esos 4 meses del invierno, se supone o me imagino que han hecho algún estudio para recuperar el capital de inversión, porque no puedes hacer una inversión para no recuperar esa inversión de alguna manera. Y si no sabes primero qué potencia vas a vender, no hay un detalle de qué potencia. Se habla de 100 megavatios, pero no hay ningún contrato hasta ahora directamente. ¿Y por cuánto tiempo vas a vender? Y tienes que tener una determinada garantía al respecto de que te van a comprar energía, por lo menos de esos 4 meses, y tienes que hacer un estudio de recuperación de fondos al respecto. Bueno, eso ha sido directamente con la Argentina. Lo que sí sé en este momento es de que el lado boliviano está todo construido. El lado boliviano está todo construido, inclusive la atención a la que se está suministrando a la Argentina es una atención que no es igual a la de Bolivia. La atención con la que con la que trabaja Bolivia en todo ese sector son 220 kilovoltios. Y en la Argentina no tienen esa tensión de 230 kilovoltios. Tienen 132 y no sé que alguna otra tensión mayor puedan tener. Eso es un poco de la venta a la Argentina. Para el otro país que queda para vender energía es Brasil. Para vender al Brasil, al menos por las publicaciones, por lo que se indicó, se pensaba vender al Brasil desde el río Bala, desde el famoso Bala. El proyecto del Bala sobre el río Beni es para vender, la capacidad de producción es de 1.600 megavatios, o sea, es una potencia bastante grande. Ahorita es una potencia superior a la que consume Bolivia en este momento. Del río Bala, pero para vender, ustedes saben, el río Bala está en el lado de La Paz, está casi en el extremo occidental y había que llevar al Brasil al sector oriental. O sea, había que trazar una línea que atraviese todo Bolivia, primero. Y segundo, el otro gran problema con el Brasil es la frecuencia. El Brasil tiene una frecuencia de 60 ciclos, Bolivia tiene 50, por lo tanto es necesario hacer una
subestación de transformación de potencia o de frecuencia. Es bastante caro porque se realiza con tiristores de gran potencia. Es sumamente caro. Y la otra alternativa podría haber sido llevar en corriente continua. Pero igual, para llevar en corriente continua hasta el Brasil se necesita por lo menos líneas de 500 o 700 kilovoltios. Y segundo, también se necesita de que la generación, si bien sale en corriente alterna, se entre a corriente continua. Si ustedes saben, en el Paraguay, por ejemplo, con la planta de Itaipú, son, si no me equivoco, 24 máquinas que hay en Itaipú. La mitad de las máquinas son de 60 ciclos propios del Brasil. Y la otra mitad son de 50 ciclos propios del Paraguay. Pero para toda la energía que está produciendo Itaipú, tanto en 60 como en 50 ciclos, se vende al Brasil directamente, ¿no? Y naturalmente se hace una estación de transformación de frecuencia para la venta esa. Por lo tanto, yo digo, todo eso ha sido hecho con préstamos internacionales. Para la venta al Brasil también sería necesario hacer estudios sumamente grandes que Bolivia no tiene o no los hace actualmente, no los tiene. El único, como digo, preestudio que tal vez se hizo fue para la Argentina, para 100 megavatios, pero para 100 megavatios tenemos un superávit de 1500 kilovatios, o kilovatios, ¿sí? 1500, perdón, megavatios. Tenemos un superávit de 1500 megavatios. Entonces, me parece que ese aspecto es un aspecto de que es necesario analizar y revisar. Otro aspecto que me llamó la atención hace poco, hace unos 3 meses más o menos, fue de que el expresidente de Yacimientos, debido al contrato que tuvo con el Brasil de reducción de venta de gas al Brasil, él estaba viendo su empresa. Entonces él dijo de que para compensar la venta de gas al Brasil, o sea, los volúmenes de venta un poco, Bolivia debería cerrar o disminuir totalmente el suministro de energía eléctrica hidroeléctrica. O sea que las plantas que están produciendo las turbinas hidroeléctricas deberían, por decir, cerrar, y que todo el consumo de Bolivia vaya principalmente por las turbinas termoeléctricas. O sea, lo cual es una cosa totalmente disparatada. Como la energía hidráulica es prácticamente gratis, ¿no? Sin embargo, la energía termoeléctrica, el gas, si bien el precio del gas de Bolivia para las termoeléctricas es más reducido que el que se vende al exterior, pero es un consumo de gas que no tiene sentido. Finalmente, el gas lo puedes guardar, pero la parte hidroeléctrica no la puedes guardar, tienes que venderlo. Tal vez el caso hace un rato con lo que hablaba el ingeniero sobre Misicuni. Ustedes saben de que, yendo al asunto de la parte eléctrica, digamos, de Misicuni, el embalse de compensación, que son 300.000 metros cúbicos, se llena con 3 horas de funcionamiento de la planta de Misicuni, de la planta eléctrica de Misicuni. Son 120 megavatios. Y por el consumo que tiene, funcionando 120 megavatios durante 3 horas, se llena el envase de compensación. O sea, por eso no puede trabajar más. No es que hay problemas en la parte eléctrica, no. Los problemas son en la parte de CEMAPA, en el envase de compensación y naturalmente en la parte de riego. Por eso es que la planta esta de Misicuni es una planta que se llama de punta. Solamente funciona 3 o 4 horas al día en la hora de punta, a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Entonces, el resto del tiempo tiene que ir llenando el envase de compensación, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes para visualizar. Yo creo que con eso ya les he dado una idea un poco completa. Muchas gracias, ingeniero Tardío, muy amable.